Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a todos los que se están conectando. Nuevamente una charla más. Este año estamos retomando con esta maratón aquí en Mucho Más Quebec. Estamos retomando las charlas con la maratón de imagenología. Hoy tendremos a un gran ponente, el doctor Giovanni Portalino. Él es médico egresado de la Universidad de las Peruanas en el año 2013. Tiene la segunda especialidad en medicina en animales de compañía de la Universidad Cayetano Heredia del año 2015-2016. También tiene la segunda especialidad en clínica quirúrgica en animales de compañía en la Universidad Católica Santa María de Arequipa en el año 2017. Tiene la especialización de radiología en la Universidad de São Paulo en Brasil en el año 2018-2019. Bueno, ni qué decir de sus conferencias, charlas. Él es conferencista en temas de radioprotección y radiología veterinaria y además es el director de imágenes en el Centro de Diagnóstico de Imagen Veterinaria. Muchas gracias, doctor. Es un enorme placer poder empezar esta maratón con usted. Desde acá, de verdad, le agradecemos yo y toda la comunidad veterinaria y quedamos con usted atentos a su charla. Bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer la invitación a Más que Ver y de antemano invitar a la maratón que también se va a dictar en abril. ¿Sí? Entonces, doctor, dígame usted, voy a compartir la imagen. Sí, Dígame. doctor. Comparta, por favor, la pantalla y arrancamos ya. Les comenta, por favor, la forma de cómo se va a dar la charla, que mejor en todo caso las preguntas al final. Sí, queridos colegas, yo les sugiero que al final de la charla ustedes pueden hacer algunas preguntas, si pudieran anotarlas y al final me las comentan, ¿sí? Por favor. El doctor Edwin me habló de un tiempo determinado, de repente nos pasemos unos minutos porque hay unas cositas que he complementado, espero que sea de su agrado también, ¿sí? Bueno, doctor, ¿puedo empezar? ¿Listo? No lo escucho. No lo escucho. No lo escucho, doctor. Dígame si puedo empezar. Bien, listo. Bien, tengo la aprobación del doctor Edwin. Muchas gracias, doctor. Justamente los temas que vamos a tratar hoy es una recopilación de lo importante que es la práctica de la radiografía veterinaria, teniendo en cuenta temas que no debemos de dejar pasar. Es más bien que he tratado de darle un toque de importancia en cada área correspondiente, ¿sí? Mi nombre es Giovanni Portalino II, soy director de imágenes actualmente, ¿ya? Dedicado exclusivamente a lo que es radiografía. El tema de protección radiológica es un área que casi no es común conversarlo, pero para mí es importante porque es la base del cuidado de la protección radiológica. Sin esto estaríamos haciendo una práctica irresponsable, ¿sí? El concepto es muy práctico, estudia los efectos de la dosis producidas por las radiaciones ionizantes y tiene efectos nocivos, por supuesto que sí. Y el objetivo es conocer los principios de radioprotección necesarios para el uso y manipulación de los equipos, todos los que emitan radiación ionizante. Ya vamos a ir viendo por qué la importancia, los tipos de equipo, las potencias que tienen cada equipo. Yo quiero que me hagan algunas preguntas, por favor, ¿sí? ¿Que son radiación ionizante los rayos X? Por supuesto que sí. ¿Pueden penetrar materia sólida? Por supuesto. ¿No tienen carga eléctrica ni tienen masa? También. Y no puede detectarse por medio del sentido humano, para que vean lo peligroso que es, porque no puede ser detectado. Existe muchas o más radiaciones
que tenemos que saber, pero yo he contemplado 3 porque es la que usualmente compromete la manipulación de los equipos, que es la radiación directa, la radiación de fuga y la radiación dispersa. En este gráfico lo podemos ver, la radiación de fuga y la radiación dispersa corresponderían a la radiación secundaria, ¿sí? Y son las que usualmente no tomamos en cuenta porque los equipos que manipulamos no llevan un control de calidad comúnmente. Y peor si son equipos muy antiguos, en la cual yo los insto a que deben llevar un cuidado especial con profesionales dedicados al cuidado de estos equipos. Y la radiación primaria, que es la que directamente, verticalmente va hacia el objetivo y que va a ocasionar una impresión de la imagen en el chasis. En lo que respecta a la radiación efectiva, y ya internacionalmente, esto es una normativa internacional, que el promedio de cada 5 años, el que manipula estos equipos puede ser contaminado o no superar los 100 milisieverts, ¿sí? Y si hablamos de 5 años, cada año estamos hablando de un promedio de 20. Pero también les digo esto, si nosotros como pacientes somos sometidos constantemente de repente a controles radiográficos de pulmón, no sé, de alguna parte de nuestro cuerpo, o quizás a tomografía, solamente el examen de tomografía nos puede contaminar de 8 a 10 milisieverts. O sea, creo que la mitad de lo que correspondería a un año. O sea, hay que tener bastante cuidado. En otros países llevan este control de tipo médico. Todavía no lo tenemos en algunos, bueno, la gran mayoría de países, pero a tener cuidado para que se den cuenta lo importante que es el control de este tipo de radiación. ¿Sí? Sabemos que tenemos muchos equipos de protección, ya sean los lentes plomados, los guantes, los chalecos, los cuellos tiroideos, los biombos, los vidrios plomados, inclusive un tema muy común que ahora se está haciendo es respecto a baritinizar las paredes, ¿no? Que es un material barato que se mezcla con cemento para tarrajear las paredes. El equipo de rayos X, normalmente tenemos, ustedes deben conocerlo, tenemos los portátiles, los móviles y los fijos, y cada uno tiene un parámetro de capacidad. Los portátiles tenemos desde 20 hasta 100 mA, y en KB menor o igual a 100 KB. Los móviles quizás un poco más potentes, hasta 300 mA y llegan hasta 125 KB. Y los fijos, que comúnmente llegan a 500 mA. El mA es el tubo, la resistencia a la electricidad, que va a trabajar y nos va a permitir mejor nitidez, mejores imágenes, ¿sí? En la práctica de animales menores, yo particularmente recomiendo, así como muchos profesionales dedicados a esta área, que el equipo con que trabajen, por lo menos les recomendaría que tengan una capacidad de 100 KB y tubos de 100 mA, ¿no? Y si puede ser más de 300, mucho mejor, ¿sí? Y vamos a ver por qué también. Ahí tienen las gráficas. Este es un equipo fijo, este es un equipo rodable y un equipo portátil, ¿sí? Los tres pueden emitir la radiación que queremos, pero a costa del sacrificio del tiempo. Y el tiempo en radiología es peligroso. Con lo que respecta a la imagen radiológica, nosotros trabajamos en todos los países con los 3 tipos, ¿no? El convencional o el analógico, el que lo sometemos a los químicos para revelar las imágenes, ¿sí? Todavía lo hacemos. Esta se obtiene directamente en el receptor del chasis. En el caso de la digitalización indirecta, los datos son reconocidos en el receptor, se digitalizan mediante un escaneo, y en la imagen digital
los rayos pues se convierten directamente a señales electrónicas. Ahora, digamos, utilizamos estos tres sistemas de revelado, pero tiene su ventaja la radiografía digital, porque puede tratarse, almacenarse, difundirse, igual que otro archivo informativo. Nos da una sensación de seguridad para mejorar la imagen. Inclusive, antes se tenía en cuenta que la técnica era muy determinante. Ahora es importante, pero por medio de estos sistemas operativos mejoras la calidad aumentando simplemente el brillo, dándole lo que nosotros decimos, dándole más color a la imagen, ¿no? Y lo más importante que ahorramos no es contaminante ahora que estamos en esa era de la protección del medio ambiente, ¿sí? Creo que ahora la gran mayoría emite imágenes directamente por medio del sistema DICOM o se entrega en DVDs. Ya no se entrega, bueno, ya no es usual entregar el OFIL, ¿no? Porque el OFIL, aunque con el tiempo empiezan a degenerarse y al final terminan en un botadero, ¿no? En la basura. Esta es una imagen para que ustedes vean de un tórax con revelado manual, analógico. Y para mí está muy bonito, o sea, sí por lo menos permite identificar la imagen, describirla e interpretarla. Sí me permite. Es una imagen muy bonita con ese sistema, ¿sí? Pero imagínense pues esta otra, ¿no? Esta imagen ya es con el sistema digital directo. Imagínate, se ve muy bien todo se ve muy bien. Así es que para que vean que tiene muchas ventajas el sistema digital que ahora se está utilizando, claro que cuesta un poquito más, pero yo creo que vale la pena. Y también el día que quieran adquirir uno de ellos, pregunten muy bien, investiguen, que su proveedor le diga las ventajas y algunas desventajas que pudiera tener, ¿sí? En este caso hay dos imágenes iguales, pero esa mano que ustedes ven aquí, estos dedos que se ven artrósicos del que tomó la radiografía, con el sistema digital se puede borrar, ya no existe. Esa es una de las ventajas, ¿no? Esto en radiología se termina, pues, artefactos. Los artefactos en radiografía son los que no forman parte de la imagen, que podía perjudicar una interpretación, ¿sí? Los factores ya creo que hemos visto bastante con respecto a los factores que intervienen en el KB, el MA y tiempo. El KB va a determinar la penetración, o sea, mientras más KB, más va a penetrar los rayos X y va a determinar en un buen contraste. El MA está destinado a ver la nitidez y los detalles. O sea, en el caso de una radiografía de abdomen, donde hay muchos órganos de densidades diversas, entonces tenemos que darle un poco más de MA para que pueda identificar las tonalidades de cada área, ¿sí? Y el tiempo, que va muy relacionado al MA, ahora se determina como MAS, ¿sí? Y aquellos equipos que tienen tiempo por separado, estaríamos hablando de equipos muy antiguos, pero sí, utilizándolo bien, yo creo que no va a haber ningún problema. Pero siempre, vuelvo a repetir, en protección radiológica, el tiempo es un enemigo en la radiación. Muchos han preguntado, doctor, quiero que me dé una tabla para poder saber cuál es la técnica a utilizar. Los equipos son distintos, o sea, el sistema de revelado también es distinto, o sea, pero yo por lo menos en kilovoltaje voy a darle una información para que lo tengan en cuenta. Es una regla de Santé utilizado en medicina humana, pero ya Fernando Liste lo trasladó a veterinaria, dándole también valores en la cual lo podíamos utilizar muy bien, ¿no? En este caso, que se llaman las constantes. La fórmula es del KB, para que ustedes puedan tomar en cuenta, es 2 multiplicado
por el espesor en centímetros de lo que van a radiografiar, sumado a la constante, que sería 40. En el caso de abdomen, Fernando Liste comenta en su libro, le da la constante 40. Sé que para tórax es otra constante, sé que para huesos también es otra constante, creo que es 32, pero ayuda mucho para iniciar algunas técnicas o darle el valor correspondiente en KB, ¿sí? Y con respecto a la distancia del tubo al chasis, es de 1 metro, por lo menos se recomienda 1 metro, ¿sí? Aquí hay un detalle que también quiero que sepan, para decirles lo importante que era el tiempo. Aquí tenemos 4 equipos de distinta potencia en lo que respecta a MA. Con los 4 yo puedo obtener 10 miliamperajes, sí puedo obtener 10 miliamperajes. ¿A costa de qué? Del tiempo. Y quiero que lo vean. Un equipo de 300 MA, vamos a obtener 10 MAS con un tiempo de 0.033 milésimas de segundo, ¿sí? Con un equipo de 200 MA, el mismo MAS, vamos a tener 0.05 centésimas de segundo, un poquito más. El tubo de 100, vamos a tener 0.1 décima de segundo. Sigue siendo bajo, ¿sí? Pero el de 20 MA, para obtener 10 MAS, estamos utilizando medio segundo. Para mí es bastante. Entonces, a tener cuidado, ¿sí? Siempre que el aparato lo permita, vamos a utilizar miliamperaje alto y tiempo bajo, ¿sí? Este es un cuadro que también quiero que sepan cómo se utilizó. Póngase en abdomen con un tubo de 400, un equipo que tiene como potencia un tubo de 400 MA. El grosor, póngase que van a radiografar un miembro anterior derecho, ¿no? Las zonas caudales, el radio quinto, y el grosor tenía 4 centímetros, por 2, utilizando la regla de Santé, por 2, 8. La constante más 40 sería 48 kb. Estos valores sí pueden ser de utilidad a ustedes, ¿sí? En este caso, para que tengan referencia. ¿Quién lo sugirió? Fernando List, en 2001. También en la práctica diaria vamos a tener ese interrogante. ¿Qué estudio de imagenología le solicitaría en el consultorio al cliente? Yo como dedicado a la radiología le diría radiografía, pero hay exámenes como la gestación. Para mí, antes de la radiografía es la ecografía, ¿no? Eso. Pero también hay un cuadro que hizo Fernando que lo consideró la resonancia magnética y la tomografía, ¿no? Todos dándole la importancia y el cuidado a tener para el examen. Cada uno tiene una complicación distinta. Yo creo que entre todos eso, la resonancia magnética tiene que tener una sedación más profunda y el tiempo es mayor, ¿me entiendes? Es uno de los más complicados, pero el resultado es muy bueno, ¿sí? Con respecto al costo, también estos dos son elevados todavía el estudio del costo. Y en este cuadro que también determinó, vemos que para cada área, póngase, si yo quisiera tomar unas vías respiratorias, yo pensando que la radiografía sea lo ideal, no tanto es así frente a este cuadro. Es importante, pero determinó que la tomografía es mucho más ventajoso en lo que respecta a detalles de la zona para el examen, ¿sí? En el caso del corazón, determinó que la ecografía, ¿no?, es el examen que tiene mayor puntaje y que va a determinar mejor el estudio de esta área, ¿no? En el caso de ojo, también determinó que la ecografía sigue siendo el examen más completo. Entonces, esta tablita a ustedes les puede ayudar muchísimo a la hora de determinar qué examen solicitar, ¿sí? Factores que afectan el detalle y el contraste de la imagen, también factores. Ustedes saben que a la hora de impregnar una imagen, al salir los rayos del equipo de rayos X, mientras más retención de los rayos, esa imagen se va a ver más
opaca o más clara, y donde normalmente no tiene retención, que es el área de los pulmones, aquí, con el aire, entonces esa imagen va a ser más radiotransparente, o sea, más oscura. ¿Sí? Esta es una imagen de la retención de rayos que va a tener para impregnar una imagen posterior. Hay problemas, por supuesto, que hay que tener en cuenta, para esto es la magnificación y distorsión, ¿sí? Y dentro de estos tenemos la dirección del foco. Muchas veces he visto que de repente por la rapidez el foco no mantiene la perpendicularidad o la horizontabilidad hacia la mesa o hacia el objeto y está un poco inclinado. Ya de por sí es una imagen que nos va a dar detalles falsos. La posición del paciente, por supuesto que sí. La posición del paciente en un evento dorsal, estamos acostumbrados por anatomía a encontrar imágenes que corresponden a una posición adecuada, pero la oblicuidad nos va a determinar posiciones alteradas, y no es porque esté mal ubicados los órganos, sino que estaba posicionado mal. En el caso del movimiento también es muy importante y casi siempre lo vemos en la zona de tórax, ¿no? Donde el paciente que está agitado respira muy rápido y ese movimiento es captado. Entonces en ese caso tendríamos que utilizar el tiempo mínimo y en algunos casos manipular el hocico del gato, del perro, presionando con la mano para evitar por segundos o a la hora del disparo ese movimiento exagerado. La distancia, ya habíamos hablado de que debe de ser un promedio de 1 metro. El recortarlo, bueno, no se recomienda porque podía haber un problema de magnificación, ¿sí? Y la técnica que les he dicho que sigue siendo importante, por supuesto que sí. Ahí está, la magnificación es el aumento que ha experimentado las dimensiones reales del objetivo radiografiado. Y siempre vamos a tener en cuenta la distancia del objeto placa y foco placa, que lo vamos a ver también en un ejemplo, y la distorsión es la deformación que sufre la imagen en diferentes partes de una estructura al ser proyectada en una angulación no adecuada o diversa angulación. Ahí tenemos, en este lado derecho, tenemos la deformación de la distorsión, sometida por la distorsión. Imagínense que cuando queremos tomar una radiografía ventrodorsal, estirando o traccionando los miembros posteriores, ¿me entienden? No es que sea un capricho, sino que tenemos que ponerla casi horizontal a la mesa para que tengamos una imagen sin distorsión. Pero si en este caso, y suele pasar, la masa muscular es mucha o está consciente, porque eso se dice que las radiografías deben ser bajo sedación, está consciente, hace mucha fuerza contraria y vemos los fémur con angulaciones distintas y al final tenemos imágenes no correctas, ¿sí? En lo que es la magnificación, siempre que ustedes quieran tomar o quieran ver mejor la silueta cardíaca, se recomienda que la posición sea dorsoventral. ¿Por qué? Porque en esta posición el corazón, que tiene una posición más external, está más cerca al chasis, si se dan cuenta. En la imagen, ante la imposición de rayos, no sufre ninguna distorsión, es muy redondito quizás. Pero en la ventrodorsal, ¿sí?, tenemos el espacio objeto-placa, que es amplio. Entonces, como los rayos sufren también una divergencia, vamos a ocasionar que el objeto, que es el corazón, va a expresar una silueta cardíaca agrandada o magnificada. ¿Sí? Es por eso que cuando soliciten estudios de corazón, ya saben, pedir en dorso ventral y no en ventrodorsal. ¿Sí? Perdón. El otro efecto que hay que considerar también es el efecto de divergencia. Ustedes saben que los rayos primarios que hablamos son perpendiculares, ¿sí? Son estas. Pero también conforme lo vemos, en los rayos empieza un efecto
de divergencia hacia los laterales. Quiere decir, y esto pasa en la columna vertebral, siempre. Tienen que utilizar un espacio de 20 o 25 centímetros que determine el clínico, que puede estar ahí el problema, para poder hacer una buena imagen. Porque conforme los rayos divergen más, vamos a tener, mientras más se aleja del punto del haz primario, vamos a tener una superposición de imágenes y no vamos a tener una descripción adecuada de la imagen. Este es un ejemplo claro también. Imagínense, el problema era en las primeras lumbares, y sí, pues, había mineralización de disco, inclusive hasta aquí, ¿sí? Se podía observar, y ven los espacios intervertebrales correctos porque los rayos van ahí, pero si se van alejando, van viendo que la faceta caudal de cada cuerpo vertebral, de la cara caudal, como le quieran llamar, empieza a tener una oblicuidad por posición. Si esta imagen no tuviera una nitidez y nos dejáramos llevar por el espacio de la línea radiotransparente, pudiéramos decir disminución del espacio intervertebral. Y es una equivocación, no lo hay, ¿sí? Es por el efecto de divergencia. Es por eso que ustedes, cuando soliciten una radiografía, soliciten utilizando el espacio donde ustedes crean. Tampoco van a pedir, pues, en una radiografía, una columna cérvico-torácica lumbar. Es difícil, ¿no? De repente en un gato pequeño va a salir, pero ya saben que puede haber ese problema de divergencia, ¿sí? De las densidades también me imagino que ya tienen conocimiento de las densidades, son 5, en tomografía son 2000, si no me equivoco, y lo vamos a tener siempre, la densidad de aire, lo vamos a tener en los pulmones, en las asas intestinales, ¿sí? Y acá vemos, miren, estas asas intestinales, vemos materia fecal redonditas. Esto debido a las astras del colon descendente, astra se llama, ¿no? Entonces, la grasa, que tiene una densidad también parecida al cartílago y se debe ubicarse en la zona retroperitoneal y en la zona del ventral también, ¿sí? Los músculos, los líquidos y los órganos sólidos tienen una densidad también muy parecida, muy parecida. En el caso del hueso, es evidente el hueso, y cuando quisiéramos dar, es una densidad. Cuando yo hablo de densidad hueso, no estoy hablando directamente de que sea así, ¿me entienden? Porque en el caso de la descripción de un material que ustedes no lo identifiquen, pero pueden decir que mantiene una densidad hueso, al final no están diciendo que sea eso, pero por las características de repente se puede deducir, si tiene características tubulares, con paredes radiodensas, ¿no? Y hay un ejemplo en la cual, en una interpretación, un hueso, si era un material hueso, estaba en la cavidad abdominal, en la cavidad gástrica, perdón, durante 12 días. Sufrió una descomposición. Tenía las características, pero ya no tenía la densidad hueso. Ya no tenía. Entonces se tuvo que describir como tal. Se operó y era un material hueso que estaba en putrefacción, que simplemente al tocarlo se podía romper, ¿sí? Y el metal, que no es parte de las densidades, pero ahora últimamente con la traumatología encontramos radiografías, pues, con implantes metálicos, y que ayuda mucho al traumatólogo, ¿no? Y a la recuperación de animalitos que tengan este problema traumatológico y ortopédico. La calidad radiográfica también, ¿a qué se define eso? Cuando el área que quiero o de interés se pueda visualizar. Y si no, yo creo que nada de eso me valdría, ¿no? No podía interpretarlo.
Dice que la mejor calidad de una radiografía depende que también se observen las estructuras finas, ¿no? También es importante. Esto es una radiografía digital, imagínense, se puede observar todo, las densidades inclusive a nivel de las asas intestinales. Muy bien se puede diferenciar. En el caso de los conceptos de las frases que se utilizan en radiografía, es radiotransparente y radiopaco. Pero también escuchamos radiodenso o radiolúcido también, ¿no? Lo que corresponde a la similitud pero acá, para no confundirlos, vamos a utilizar radiotransparente a lo oscuro, ¿sí? Y radiopaco a lo claro, ¿sí? A lo claro, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo ahorita. Otra de las preguntas, dice, doctor, ¿cuántas vistas son necesarias? Siempre se recomienda a partir de 2, siempre. Porque el organismo, el cuerpo humano y del animal tiene volumen. O sea, tiene que ser visto de forma tridimensional si queremos hacer una buena evaluación. Y las radiografías tienen un efecto bidimensional. O sea, es imposible con una sola imagen poder dar una buena conclusión y de ayuda al clínico. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, en radiografía tórax, usualmente se pide hasta 3, ¿no? Y en el caso de que haya una masa, o en el caso para algún problema cardíaco, se pide hasta 4, ¿no? Ventro dorsal, dorso ventral, lateral derecho, lateral izquierdo. Sí, es importante saber. Y así que vámonos dejando de lado el hecho de pedir solamente una imagen que no nos va a ayudar muchísimo. En este caso es algo representativo. En la primera imagen de la izquierda pareciera que está sufriendo, se lo podría estar tragando el animal grande, pero en la derecha vemos que lo está movilizando. Es el efecto maternal con su cría, ¿sí? Aquí es un ejemplo en la cual se tomó esta radiografía y al mostrársela, porque el dueño formó parte del examen, el dueño ya no quiso otra radiografía, porque era más que suficiente, doctor, está destrozada la cadera, ya mi traumatólogo ya lo ve, le digo, pero no es suficiente, no es suficiente. Bueno, se convenció de que era necesario, al final se logró tomar, y fíjense ahí, aquí hay un borde agudo de producción craneal que estaba perforando el colon descendente. Imagínense que el traumatólogo, yo creo que ni siquiera hubiera solicitado también esta radiografía, ¿me entienden? Y movilizarlo de donde ya estaba otra vez a tomarle el examen. Entonces, gracias que el dueño aceptó, y sí fue intervenido primero ventralmente para corregir, porque ante la ecografía había una peritonitis, había fuga de líquido. Entonces, vean qué tan importante es las dos proyecciones, ¿sí? Cuando hablamos de la orden médica, sí hay de repente algunos pequeños percances, como lo indico, ¿sí? Pero para eso son estas charlas, para que ustedes puedan de repente mejorar su punto de vista a la hora de solicitar. Siempre el nombre del paciente, que es usual, la condición física del paciente, el estado de conciencia, porque muchas veces vienen inconscientes porque los clínicos han utilizado una medicación, ¿sí? Para sedarlo. Pero imagínense que digan que no, que está inconsciente por efecto del atropello, por el traumatismo. Ese paciente tiene que ser retornado al clínico para que sea sometido a fluidoterapia, de repente, a que lo estabilicen, ¿sí? Para que vean la importancia. Y siempre debe ir la zona de interés a radiografía. Quiere decir, la región de la cabeza, la región del cuello, la región del tórax, la región pélvica, de los miembros torácicos o pélvicos, decir eso. Y también las vistas que ustedes crean convenientes. Siempre las posiciones, ¿sí? Eso es para la orden médica.
En traumatología se agrega de repente algo más para que el clínico, el traumatólogo considere, ¿no? Para confirmar el diagnóstico clínico, ¿sí? Porque ellos de repente ya hicieron y por medio del sonido escucharon algo anormal o posición del miembro, quizás, ¿no? Evidenciar el tipo de fractura, obtener información para un tratamiento quirúrgico, determinar la edad de la fractura, por supuesto que sí, debido a la proliferación ósea, ¿no? En qué estado se podía encontrar el callo óseo, y acompañar a la evolución también del callo óseo. Es importante. Bases para la interpretación de una imagen. La alteración en la percepción visual de una imagen. Este es un pequeño juego, pero bueno, no es tanto así, sino yo lo considero porque si no estamos preparados para visualizar una imagen, vamos a tener problemas inclusive con la percepción de nuestro cerebro. Quiero que entiendan esto, que son cosas muy importantes. Quiero la participación de algún médico que esté al tanto. Ahí normalmente estamos viendo las imágenes en la primera, la imagen de una familia, y en la segunda, la imagen de una pareja. Pero como veterinarios podíamos estar viendo de repente un perro o un gato, para que se den cuenta, ¿no? Aquí estamos viendo un gato que está subiendo o está bajando, ¿sí? Son pequeños detalles a considerar. En esta imagen cualquiera podría decir que estamos, que ese bote de basura está flotando, ¿no? Y no es así. ¿Por qué? Porque en la zona ventral encontramos un charco de agua que da la sensación de sombra a este tacho de basura. Entonces, se dan cuenta que ustedes perciben o visualizan algo y su cerebro lo interpreta de otra manera. Ese es el problema en radiografía. Aquí en esta imagen, si se quedan ahí, van a estar viendo, de repente, encuentren el punto que se cruzan. No se cruzan, son círculos diversos, pero para que se den cuenta que el cerebro los trata de engañar, ¿me entienden? Y ustedes, la fortaleza que tienen son los conocimientos adquiridos en anatomía, o sea, saben que ahí está la silueta de riñón, la silueta hepática, entonces saben que está ahí. Lo que quiere la imagen en el juego en el cerebro, el juego de grises, de repente alterar su ubicación, su posición, ¿sí? Esta es una imagen de una mujer, yo la veo hermosa, ¿sí? Pero ¿por qué? Aunque está de posición incorrecta, el cerebro trata de darle esa ubicación dándole una imagen de lo que yo quiero ver, una mujer, una imagen de una mujer hermosa, pero en sí la imagen es esta, esa es la imagen volteada, ¿sí? Esa es la misma imagen, pero aquí nuestro cerebro nos engaña, ¿me entiendes? Nos acondiciona lo que queremos ver, ¿sí? Esa es la imagen verdadera. Ahora en la próxima imagen, quiero que vean si alguno de ustedes vio los platos descartables volteados o en su posición correcta. Algunos lo van a ver volteados, otros en su posición correcta, para que se den cuenta, ¿sí? Entramos entonces, a lo que es la banda de Match. Esto sí es una ilusión óptica y sucede en radiografía. Y si ustedes no conocen de este fenómeno o ilusión óptica, podrían dar de repente una patología que no existe, ¿sí? En esta parte de una imagen con bandas, una iluminada y la otra oscura, en ese desnivel de uno al otro, vamos a ver una imagen que no corresponde. Y vamos a ver la banda negra, que es un más negativo, o banda blanca, que es un más positivo, ¿sí? Lo vamos a ver ahora con el ejemplo para que tengan en cuenta. Si partimos de abajo hacia arriba, o de lo más claro, o sea, lo más oscuro, ustedes se van a dar cuenta que en cada bloque, que es del mismo color, en la parte superior, estamos viendo una línea más clara que todo el bloque, en cada una de estas, ¿sí? Sí. Ahora, si yo voy de arriba hacia abajo, en cada bloque oscuro,
en la zona de la base, estoy viendo una línea más oscura que el bloque. ¿Ustedes lo ven así? Me imagino que sí. Eso no existe, es falso. ¿Y dónde se va a ir? En este caso, en esta placa de tórax ventrodorsal, como esta área que correspondería a la zona de la silueta cardíaca del lado izquierdo, como es claro, al contacto con lo negro, ¿sí? Hay una línea más oscura aparentemente, si se dan cuenta, que no existe, pero cualquiera podría decir, uy, hay una línea muy transparente respecto al parénquima pulmonar, entonces ahí hay una neumotórax leve, pero existe. Pero no hay nada. Y en el caso de la silueta positiva, no es una ilusión óptica, pero si no conocen, si no saben de por qué, cómo se produce eso, no lo van a considerar. Esta imagen se va a dar bajo 3 parámetros, ¿sí? Cuando tienen la misma densidad, están en el mismo plano y en contacto. Solamente ahí se va a dar el signo silueta positivo, ¿sí? ¿Y dónde se da? Usualmente en el tórax, cuando hay presencia de líquido y dicen, no se observa la silueta cardíaca. Claro, porque ahí está el problema. Hay líquido. Y en el caso de una neumonía severa también hay presencia de líquido alveolar. ¿Me entienden? Y no se ve. No se ve la silueta cardíaca. Y vamos a ver unos ejemplos también. Este es el signo silueta positivo. ¿Qué tenía que haber? Tener la misma densidad, estar en un mismo plano y estar en contacto. Pareciera que esto fuera un objeto solo, ¿no? Pero acá hay dos que están dando esa imagen que ustedes deben saber, el signo silueta positivo. Otro ejemplo más, vean acá, la silueta cardíaca por ningún lado se define, sé que está acá, sé porque yo he estudiado que en anatomía aquí está el corazón, la silueta cardíaca no se ve, no se ve. Y por el otro lado también hay la misma densidad, o sea, líquido por acá, y acá, imagínense, la continuación del borde diafragmático se pierde acá. O sea, hasta sospecharíamos que aquí hay un contacto, ¿sí? Abdomen torácico, sospecharía. En esta radiografía, que también es digital indirecta, vemos que la silueta cardíaca que debería estar acá, no puedo visualizarla, pero sí el borde diafragmático, sí lo veo, aquí está. Entonces el problema es torácico, ¿no? Efusión torácica, líquido en tórax, como quieran llamar. En lo que respecta a la interpretación radiológica, sí, pues es la suma de apreciaciones objetivas. Objetivas porque existen. O sea, no nos vamos a inventar. Nosotros, al ver una placa, vamos a tomar en cuenta los conocimientos adquiridos y vamos a expresar, de acuerdo a la posición, a la ubicación y también a la tonalidad de los grises, vamos a darle una identidad, ¿sí? Los principios que normalmente para la interpretación se basa en la visualización y el análisis de las diferentes densidades, o se basa en la radiografía, donde la información se adquirió en las disciplinas básicas de anatomía, fisiología y técnicas radiológicas. O sea, la base de una buena interpretación, o si vamos a dedicarnos a hacer radiografía, es la clínica diaria, ¿sí? Es la clínica, no existe otra cosa. Y hablé hace un momento y nadie, de repente, bueno, he dicho que me corten al final, sobre la sedación. La sedación es una normativa internacional en radiografía. Debemos de sedarlos, salvo que el clínico indique que por razones de perros o animales gerontes, ¿no? Posibilidad de complicación o de repente problemas o patologías cardíacas, o de repente porque el clínico sospecha de algún problema y refiere no sedarlo, perfecto.
El radiólogo solamente va a abocarse en tratar de tomar una buena imagen. Conste que en el informe se tiene que poner la orden de que tiene el clínico porque no se sedó al paciente, ¿me entienden? Porque en estos casos, si el paciente no ayuda, vamos a tener unas imágenes no muy correctas, o sea, no muy bien definidas. Esperamos, ¿no?, que sí lo sea, pero si no, y el hecho de que al ver una radiografía cualquier colega podía inmediatamente calificar de una mala posición o una mala técnica, ¿me entienden? Entonces siempre se pone el informe y hay que acostumbrarnos, ¿no?, a leer toda la descripción, así como la conclusión de lo que emite el informe del radiólogo. Tenemos que saber los planos, el plano sagital o medial, que vamos a dividir el lado derecho y el izquierdo, ¿sí? En el transversal o axial vamos a dividir la parte craneal y caudal, en humanos es proximal y distal, el coronal, frontal o dorsal, que en veterinaria vamos a dividir la parte de arriba de abajo, que es dorsal y ventral, y en humanos es antero-posterior, ¿sí?, para que conozcan. En la topografía exactamente define la región, exactamente, y que de acuerdo al lugar va a tener una nomenclatura distinta, ¿sí? Esta nomenclatura son las más comunes, las que se utilizan usualmente, y no son todas por si acaso, pero va a determinar el ingreso del rayo y por dónde sale, ¿sí? En el caso que yo diga lateromedial, que es el segundo, que está aquí, el rayo va a ingresar por el lado lateral, y va a salir por el lado medial. En otra manera, ingresa por el lado lateral y el medial que está más pegado al chasis es esa posición que te están pidiendo, ¿sí? Igual, el primero es por donde ingresa el rayo y el segundo es por donde va a salir el rayo, que está más cerca al chasis. Métase en la cabeza eso. Las recomendaciones, por supuesto, que tenemos que considerar que el lado derecho de la imagen va a estar a nuestro lado izquierdo, o el lado izquierdo de la imagen siempre, perdón, el lado derecho de la imagen al lado izquierdo del observador, ¿sí? Eso también es universal. En proyección lateral, la porción craneal irá hacia la izquierda en tórax y abdomen. Es esta. O sea, la zona de la cabeza, como le quieren llamar, o craneal, va hacia ese lado. Porque esto es una recomendación que ahora en la bibliografía lo hacen también, no solamente porque Portalino lo dicen dicen muchos colegas. Inclusive también escuché una charla del doctor Waldron de Argentina, que recomienda muy bien también esta posición, porque el hecho de tener la zona craneal hacia el otro lado distorsiona lo que tú estás viendo y en un lado, y recomienda eso, ¿sí? En el caso de tórax, también en la porción ventrodorsal y dorsoventral, la zona craneal va hacia arriba. En el caso de las rodillas, se recomienda que la zona craneal vaya hacia la izquierda y la zona caudal hacia la derecha, para hacer un proceso comparativo, ¿sí? Igual en los codos, la zona craneal, que es esta, va hacia la izquierda y la zona caudal va hacia la derecha. Es una forma muy buena de hacer un proceso comparativo, porque saben que en el caso de los animales no se le pueda tomar de forma comparativa los dos al mismo tiempo. Tenemos que hacer de forma independiente y después hacer el juego de imágenes para establecerlo, ¿no?, y hacer la comparación correcta. La elaboración del informe. Por supuesto que es la parte que también es muy importante, que es el informe. Es un elemento de comunicación eficaz entre el radiólogo y el médico clínico que solicita. Es un documento médico-legal, por supuesto. Es un documento legal porque firma el médico dedicado a la radiología, ¿sí? Es aquel que de repente sabe un poco más de lo que es radiología porque se dedica a la radiografía. ¿Qué debemos tener en cuenta?
la identificación, el estado de conciencia que hablamos, la descripción e interpretación siguiendo metodologías de orden, ¿sí? El diagnóstico radiológico, conclusión, teniendo a ver una jerarquización de lo más grave de repente, ¿sí? Y las recomendaciones. Por supuesto que sí, y no siempre vamos a tener una conclusión, por supuesto que no. En el caso de controles en traumatología, o sea, ya no vas a estar repitiendo fracturas, ¿no? Simplemente vamos a hacer el seguimiento de cómo está yendo secuencialmente cada cierto tiempo, ya para evaluar la formación de callo óseo, si ha habido alguna alteración en los fijadores metálicos que han puesto, para que vean, y no necesariamente esperemos una conclusión. Es más, muchas veces el radiólogo no necesariamente va a poder interpretar una imagen, pero la va a describir, pero no la va a poder interpretar relacionando con una enfermedad, una patología, ¿sí? Pero sí el clínico de repente, con mucha sabiduría y conocimiento del tema, leyendo la descripción, podía él sí dar una interpretación quizás en esos casos excepcionales. ¿Qué debemos tener en cuenta en la interpretación? Hay un problema. Siempre tratamos de ver lo que de repente nos interesa o lo que pensamos y dejamos de ver el otro lado. Usualmente hay un problema en cadera o en rodilla, o no, pero solicitamos solamente un área, ¿no? Un área. Y cuando la relación es única y un problema de cadera va a llevar a una mala posición de la patela o de la articulación de la rodilla, o viceversa también. Entonces, siempre tratar de solicitar no solamente en cadera, sino en rodilla. Es una sugerencia. Y el otro, a tener en cuenta, es los diagnósticos erróneos en una enfermedad con variaciones fisiológicas también, ¿no? Imagínense que la silueta cardíaca en un bulldog va a ocupar en la lateral 5 espacios intercostales y lo normalmente es hasta 3,5. Y si no conocemos de este problema o de tal raza, podemos decir cardiomegalia, ¿sí? Otra de las cosas que también en un momento hablé sobre la angulación que emite la tráquea y la base de los cuerpos vertebrales, que siempre va a haber una angulación de 15 a 20 grados, en estas razas hay una proyección de la silueta cardíaca empujando la tráquea hacia arriba, sin necesidad de perder esa angulación, pero sí hay una ligera proyección dorsal, que es propia en estas razas. Pero en otras se sometería de repente a una posible patología, ¿sí? ¿Cómo inicio la descripción? Bueno, hay muchas formas, ¿no? En el tórax, ¿cómo iniciaría? Yo particularmente, el parénquima pulmonar hablaría de lo primero, para ver los patrones, ¿no? ¿Qué patrón encuentro en esa imagen? Luego lo hablaría de la tráquea, el mediastino, la silueta cardíaca y la zona esternal, ¿no? Quizás complementaría con la silueta diafragmática y de repente si viera algo importante a nivel abdominal, en esta área también lo notaría. Y si tú empiezas de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de forma centrípeta, de forma centrífuga, pero hazlo siempre. Acostúmbrate a llevar un protocolo de descripción e interpretación, ¿sí? En el caso de abdomen, también puedes empezar de arriba hacia abajo, derecha a izquierda, pero siempre hazlo de la misma manera. En el caso de los huesos, también, o en este caso es un miembro anterior, póngale izquierdo, es el fémur. Vamos a tomar una placa de miembro posterior izquierdo, donde el fémur presenta una fractura, póngase la conclusión, a nivel de la diáfisis proximal, sería acá diáfisis medial, diáfisis distal, pero identificando la zona. En este caso, aquí el cuello, en la cabeza y cuello, también tienen fracturas distintas, como la zona que podría ser tan cervical, que sería debajo de la cabeza, y justamente en el cuello, o intertrocantérica, que va de la trocánter mayor al trocánter menor. O sea, tienen muchos nombres de acuerdo a la ubicación. Este es un informe en imágenes
Vean que solamente se solicitó una proyección, pero miren lo que se describió, todo lo que se encontró, todo lo pones, todo lo pones. Imagínense lo que se concluyó y también lo que se recomendó. O sea, acostumbrémonos a describir todo lo que veamos, ¿sí? Y a concluir si es que es factible utilizando toda tu experiencia clínica. Esta es la bibliografía donde toda la información ahí la van a poder encontrar. En el caso de los casos, no sé si ahí vamos a hacer unos 4 casos. De repente, si hay alguna pregunta, doctor Edwin, me avisa o continúo, ¿sí?, a los casos correspondientes. Sí, doctor, por ahora yo creo que continúa con la charla. Igual, a ver, para comentarle una pregunta que nos hace el doctor José Méndez. Comenta, ¿el radiólogo es quien realiza la sedación? ¿Tiene alguna preferencia por el medicamento a utilizar en la sedación? No, le comento, la sedación es exclusivamente del médico clínico porque él conoce al paciente. Él conoce mejor, sabe que es alérgico a tal medicación, sabe la dosis que aplicó de repente en un caso para tratarlo, pero el radiólogo está para tomar la radiografía. En casos de emergencia, puede utilizar también con autorización, con un documento, ¿no? El riesgo que corre. En este caso, firmaría el dueño. Nosotros recomendamos que venga el médico clínico con el paciente, para que en el caso de la sedación, si se necesitara en ese momento, el clínico lo haga, ¿sí? Genial, doctor. Yo creo que sí puede pasar a los casos. En todo caso, aquí, si es que hay alguna duda, igual, por favor, escriban al chat o ahí en Facebook también pueden escribir, no hay problema. Bien, doctor. Entonces, ahí vamos unos casitos para que ustedes se den cuenta. He tomado 4 casos y quiero que participen, o si hay alguien que me pregunte, por favor. Bueno, todos quieren participar, pero este es el primer caso. Si yo les digo, ¿qué ven? Ustedes se van a dejar llevar por esa imagen radiopaca, pensando que yo les estoy ya induciendo a ver algo en esa zona. Cualquiera puede decir, oiga, pero acá está el cuello de la vejiga, de repente hay cálculos, no lo veo, o hay una fisura a nivel del cuerpo, del ilio, no lo identifico, o empiezan a buscar por aquí, en esta zona, porque creen que yo les estoy poniendo una flecha, y no es así, ¿no? Este caso fue un perrito que saltó del segundo piso y cayó en las rejas, y para llevarlo al médico veterinario tuvieron que cortar ese fierro, y así se fue. Se dan cuenta que esto los induce a que en esa zona, en esta topografía, algo está indicando y no es así, ¿correcto? ¿Ya? En este caso, es una placa de tórax, no es un bulldog, por si acaso, pero ahí lo raro, más allá de ver un patrón intersticial de predominio o difuso en parénquima pulmonar, veo una tráquea con desplazamiento dorsal, o sea, algo lo está empujando. Y si me imagino la silueta cardíaca, es inmensamente grande, pero no pierde su forma. O sea, sí forma parte de esto, algo que está comprometiendo al corazón, está mal, ¿no? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios intercostales, eso es demasiado, ¿sí? Y como les repito, sí sigo viendo los bordes bien definidos de la silueta cardíaca. Entonces, hay algo que compromete al corazón. Vamos a ver, esta es la primera placa, la lateral, vamos a ver en la ventrodorsal. En la ventrodorsal ya vemos, pues, que esto es una hernia diafragmática peritoneo-pericárdica. Es un defecto congénito, ¿sí? Esto normalmente nació así, este perrito, y por casualidad se determinó. Esta patología es propia de los gatos. Ellos nacen así y ya de adultos
Ocasionalmente nos damos cuenta de esto, ¿no? Y en la hernia peritoneo-pericárdica, diafragmática, en primer lugar está la introducción del hígado, ¿no? Hacia la cavidad torácica, pero a nivel del pericardio, o sea, dentro del pericardio. ¿Sí? Es por eso que la imagen de la silueta cardíaca aumenta de volumen. ¿Sí? Y en segundo lugar, las asas intestinales, y en tercer lugar, la cavidad gástrica. ¿Sí? Entonces, vean eso, en humanos, esto no es que nazcan así, y se produce también, sí, en humanos, solamente en humanos, los que manejamos nuestro automóvil y tenemos un choque frontal, la base ventral del timón ocasiona que al impacto rompa el hiato y ingrese, puedan ser vísceras o el hígado hacia la cavidad pericárdica. Solamente en esos casos sucede en el humano. ¿Sí? Aquí hay una imagen ventrodorsal de abdomen, y si ustedes se dan cuenta, yo veo, acá hay asas intestinales, acá pequeñas asas intestinales, y el resto no se define muy bien. Hay pérdida del detalle seroso, o sea, no veo lo que usualmente sé que debo de encontrar en el abdomen, no los encuentro, y veo una imagen de tipo homogénea, ¿no? Donde casi todo está de la misma densidad. Hay algo, pero esta proyección no me define muy bien. Entonces me voy a la segunda y ahí sí encuentro, ¿no? Ya el efecto masa que produce estas imágenes tubulares que corresponden a los cuernos uterinos, que en clínica normalmente le llamamos piometra, radiográficamente es una histeromegalia, ¿sí? Entonces está llevando o empujando las asas intestinales hacia craneal en su totalidad, en su totalidad. Y hay pérdida del detalle seroso, acá hay un proceso inflamatorio severo, ¿sí? Algunos podrían decir que hay hasta un abdomen agudo. Es correcto, una intervención quirúrgica inmediata, ¿sí? En este caso, tenemos una gestación múltiple también, es una proyección lateral de abdomen gestacional. Vemos las distintas densidades. Ya la presencia de aire en los cuernos tubulares uterinos ya nos indica muerte del feto, pero todavía no está claro, podríamos decir, ya con esto están muertos todos, pero le tomamos la otra proyección, como les digo, y vemos solamente que el cuerno uterino izquierdo es el afectado, el derecho todavía sigue bien, y esto debe ser sometido a una ecografía para una intervención si fuera necesario, o si ya está término. O sea, eso es lo que normalmente nos ayuda las radiografías con sus dos proyecciones. Bien, eso es todo, doctores. Antes de que si hubiera alguna pregunta, nuevamente invitarlos a la maratón que va a dictar Más que Vet en el mes de abril. Ahí les recomiendo al doctor Santiago. Él también es médico veterinario dedicado exclusivamente a la radiología y trabaja en Sodo Diagnóstico, un centro de diagnóstico en Lima, Perú. Muchas gracias a todos y si hubiera una pregunta, encantado. Muchas gracias, doctor Portalino. De verdad que nos ha aclarado muchas dudas y nos deja con muchas más, con ese interés por la radiología. La verdad que es un mundo, pocos la verdad tenemos el hábito de un informe radiológico. En realidad hablábamos la otra vez, más nos centramos en sí en la placa, y en verdad muchas veces nos limitamos a una placa, pues no, porque pensamos que es el cliente al final quien decide las tomas, y terminamos ya por no recomendar más de una, cuando en verdad debería priorizar nuestro criterio como médicos. Gracias por recordarnos eso, por sumar en el tema del criterio de médico veterinario. Gracias de verdad, doctor. A ver, vamos a ver si es que hay algunas preguntas. Todos agradecen, doctor, desde Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, gente de Argentina, de Paraguay, de Costa Rica. Tiene bastantes seguidores, doctor.
Gracias. El doctor César dice si hay alguna posibilidad de pasantía o internado en el centro de imágenes. Cualquier cosa pueden comunicarse por interno, el doctor. Encantado, yo creo que les puede dar informes. Dice el doctor Rodrigo, con respecto al informe, me gustaría saber dónde buscar información para prepararlo. El doctor Juan Faustino Calixto pregunta, doctor, en el caso de los cuernos uterinos aumentados, ¿se menciona solamente histeromegalia o también se puede sugerir los diferenciales como piometra, hemometra o colecta? Bueno, ahí hay una cosa. Normalmente, como en ecografía, tú no puedes definir, bueno, el factor, si es sangre o es pus, ¿no? Y por la cual tú en tus diferenciales lo puedes nombrar. En radiografía, nos lo identificamos porque ha sufrido un cambio el cuerno uterino. ¿Me entiendes? No sabemos debido a qué, pero sí en los diferenciales podemos poner piometra, hemometra, hidrometra. Sí se puede poner, pero el diagnóstico radiológico es histeromegalia. ¿Sí? Genial, doctor. Acá hay una pregunta en Facebook. El doctor Jordan Masco pregunta, ¿podría ayudar una paleta de madera para tratar de encontrar cuerpos extraños en el abdomen? Bueno, no, la paleta tiene su uso exclusivo. La paleta de madera, menos de 1 centímetro, no es radio opaco o a la radiografía. O sea, es más bien, permite hasta 1 centímetro que los rayos no alteren la imagen que tú quieres ver. Es por eso que se utiliza de madera. Y el acrílico también, menos de 1 centímetro. Y se utiliza lo que dice el doctor cuando tú quieres diferenciar, póngase, y eso es exclusivamente, hay imágenes radiodensas que se supone que están en la topografía de riñón, ¿me entiendes? Y la única manera de confirmarlo es utilizar las paletas de madera, hacer una presión para desplazarlo. Si es que fuera así, se va a desplazar con la imagen al riñón. Si es que no, el riñón se desplaza y la imagen se queda. Es para esos casos, y en el caso también de cálculos a nivel de los uréteres, porque puede ser una piedrita impregnada en el pelo del animal, y eso ha sucedido. Eh, Genial, doctor. Gracias por su respuesta. Bueno, todos siguen agradeciendo la charla, la doctora Gabriela, la doctora Roxana, el doctor Néstor. La doctora Alma dice, excelente charla, sencilla y fácil de comprender, mil gracias. Desde México nos escribe. Luego el doctor José Maciel pregunta por el precio de los equipos digitales de rayos X. No creo que usted pueda darles esa info, ¿verdad, No, doctor? lo que pasa por interno podemos hablar, pero ahorita yo no vendo equipos, pero sí asesoro a personas que quieren tener un conocimiento antes de comprarlo, porque si ya lo compraron ya no me pregunten. Si lo van a comprar, entonces sí, porque el hecho de tener información correcta con su proveedor. En el caso de los digitalizadores indirectos, la vida útil está determinado en los disparos y en revelado, ¿no? En el proceso. Creo que tiene un promedio de 10.000 disparos. Y eso de repente lo harías, dependiendo de la cantidad de placas que tomes, en 2 o en 3 años, de repente. Ese es el problema del digital indirecto. El digital directo tiene un promedio de vida de 10 años, unos más, otros menos, pero ese es el promedio de vida. Y quizás cueste un poco más caro. Entonces, pregunten a sus proveedores, investiguen la marca, el acceso al mantenimiento postventa, a la reparación o de algún equipo, alguna parte, alguna pieza. Sí, es importante, es importante. Y yo creo que si quieren mayor información por interno, háganlo directamente a mi teléfono. Yo encantado de asesorarlo antes de que adquieran su equipo. Y cuando ya adquieran sus equipos, también de asesorarlos para que funcione de la mejor manera. Hablaron sobre pasantías. Nosotros acabamos una pasantía el año pasado, también internacional, vinieron
una doctora chilena, la doctora Gaby, y lo cerramos justamente por este nuevo rebrote, y que no solamente se dio en Perú, sino en todo el mundo. Entonces, esperemos que pase un poco esto y encantado de retomar las pasantías nuevamente con los médicos peruanos y aquellos que del extranjero quieran venir. Son de 15 días a un mes máximo, ¿sí? Genial, genial, doctor. Gracias de verdad por la invitación. Sabemos que ahorita la situación está un poco complicada, pues con este tema de la pandemia, y esperemos pronto se retome todo. Eh, a ver, aquí el doctor David Bustamante, muy buena charla, gracias desde Bolivia, nos escribe. Está el doctor Oscarín que pregunta, ¿qué estudios radiográficos con medio de contraste realiza con más frecuencia en su centro radiológico y qué medios de contraste son los que más ocupa? Bueno, lo que usualmente utilizamos es aquellos que no tienen ninguna alteración en el caso de un problema esofágico y gástrico, ¿no? Que llega hasta el duodeno, es el bario. ¿Sí? Hacemos estudios de forma muy continua por problemas de regurgitaciones que radiográficamente no podemos observar en una radiografía simple, ¿sí? Pero con la de contraste el bario sí te determina muy bien, y en gatos es seguido, estamos encontrando la obstrucción a nivel de la entrada torácica, que ya clínicamente es diagnosticado como persistente del cuarto arco aórtico, ¿no? Sí, eso es lo que utilizamos. El bario utilizamos mucho. Genial, genial, doctor. De la doctora Isabel dice, gracias, doctor, excelente charla. En casos de placas contrastada, ¿qué solución recomienda? Yo creo que ya con esto... Sí, el bario es siempre confirmando o asegurándose de que no hay una perforación a nivel de la tráquea o el esófago. El otro día tuve un caso en la cual se recomendó el bario, pero cuando leímos la información ya tenía así 4 días. Y en la bibliografía refiere que más allá de las 72 horas, la posibilidad de que haya una perforación del esófago existe. Y sucedió porque cuando fue sometido a una endoscopía, ahí encontraron, se retiraron, pero estaba perforado el esófago. Trataron de solucionarlo por medio quirúrgico, pero no resistió el animal. Gracias, doctor, por la respuesta. Nos escribe el doctor Raúl Acosta, dice saludos y felicitaciones por tan excelente capacitación. Dios lo bendiga desde Colombia. Gracias, doctor Raúl, por conectarse. El doctor Luis pregunta, doctor, muchas gracias desde Colombia. Quisiera saber si en el informe radiográfico se puede mencionar aparte los hallazgos incidentales o accidentales, quiso decir. Sí, claro, como yo les digo, en la hernia diafragmática peritoneo pericárdica no fue para diagnosticar eso, fue para diagnosticar de repente un problema a nivel de parénquima pulmonar, porque había una insuficiencia respiratoria, y a tomar la radiografía es un hallazgo incidental. Entonces, esos hallazgos tienen que, en algún momento, cuando hagas la lectura de una radiografía, tienes que ver todo el panorama. Abre tu imaginación, porque algo está mal, algo o está iniciándose un problema que con la radiografía puedes iniciar un tratamiento, bueno, ayudar al clínico a que inicie un tratamiento y no se complique esto. Sí, sí, eso, todo debes describirlo, todo, totalmente todo. Gracias, doctor. Yo creo que con eso concluimos. Siguen saludando, siguen agradeciéndolo, doctor, desde México, Bolivia, Guayaquil, que es Ecuador. Gracias, doctor, por la charla. De verdad que muchísimas gracias. Y recordarles este simposio que se viene, es en marzo en realidad, doctor, en abril. Ah, sí, 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 en marzo. Es en marzo. Desde el 16 hasta el 22 va a estar muy, muy bueno. Ahí profundizaremos un poco más.
Gracias, doctor, de verdad, de parte de toda la comunidad veterinaria y de Mucho Más Quebec. Muchísimas gracias por sumarse, de verdad, y por hacer conciencia y hacernos conciencia a cada uno de nosotros, de pensar más en la radiología como un medio de diagnóstico muy, muy importante en la clínica diaria. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo desde acá le envío y lo mejor para usted, doctor, en su vida personal. Gracias, amigo. Muchas gracias a todos los invitados. Hasta pronto. Chao, doctor. Quedamos. Gracias.